la tercera clase de administración, organización de empresas. Voy a presentar la pantalla ahora. ¿Observan la pantalla? Sí, de acuerdo. Excelente. Correcto. Vamos a ver un poco hoy quiénes fueron las personas que aportaron la ciencia para la administración, cómo nació el concepto de la administración. Según George Terry, administrar implica el logro de objetivos por parte de personas que aportan sus mayores esfuerzos de acuerdo con acciones preestablecidas. Vamos a ver que en todas las definiciones de administración siempre es tener un fin, que tener un objetivo a donde queremos llegar, pero a través de esfuerzos de personas. Siempre vamos a hablar de llegar a un objetivo a través de personas. En otras palabras, para nosotros administrar implica qué puede hacerse, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, con qué se va a hacer, cómo lograr que se haga y cómo saber cuándo se ha realizado. El mismo proceso administrativo que vemos que es responder las preguntas, que es un ciclo. Finalmente todo es un ciclo que tiene un comienzo, tiene un fin y nuevamente se vuelve a retroalimentar. Por otra parte, otra definición, la administración es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás con base a un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana. Nuevamente, es llegar a un objetivo en base a personas, ¿verdad? En base a relación humana. Vamos a ver un poco lo que es la definición de la teoría administrativa. La teoría administrativa es el campo de conocimiento humano que se ocupa del estudio de la administración en general, sin preocuparse de distinguir si su aplicación se lleva a cabo en organizaciones lucrativas, como cualquier tipo de empresa, o no lucrativa, que puede ser el ejército, el Estado, la iglesia, ¿verdad? Y para nosotros un nuevo concepto nace con esto, que es la teoría general de la administración, TGA, que ha desarrollado a través de los años llegando a su complejo estado actual. Antes, por ejemplo, por darle un ejemplo de todo esto, quizás nuestros padres, nuestros abuelos, muy poca persona tenía orientación o querer estudiar administración de empresas o contabilidad, ¿verdad? Hoy da un giro demasiado importante, después de 30, 40, 50 años da un giro demasiado importante, y hoy cualquier persona de cualquier rubro, ya sea administrador, doctor, veterinario, agrónomo, todo lo que tiene que ver con la matemática o con cualquier otro rubro, tiene una tendencia de conocimiento administrativo. Son personas que finalmente son administradoras, así como yo le había dicho en las clases anteriores. Entonces, la administración, propiamente dicho, evolucionó bastante. Con el tiempo que hoy, quien más, quien menos, un porcentaje importante de toda la población profesional, por decirle, ya tiene una maestría en administración de empresas. Eso se da básicamente en todos los casos, así como yo le comenté en la primera o segunda clase, le dije yo que el ingeniero finalmente termina siendo un administrador y por necesidad termina estudiando o especializándose en la parte administrativa. Vamos a ver 5 variables de la teoría general de la administración, que son las tareas, que son las personas, hoy es la tecnología, el ambiente y la estructura. Pero hay una relación directa entre cada una de estas variables que hacen sí una organización. La organización básicamente es la administración de todas estas variables. Los orígenes de la administración. En 1776, un poco de historia de esto, se inventó la primera máquina a vapor por James Watt, ¿verdad? ¿Y qué hizo esto? Que las producciones artesanales se vuelvan industriales. Se industrializó todo el proceso artesanal. O sea, hubo una evolución importante, una visión importante con respecto a industrializar todo el proceso. Entonces,
hubo un cambio en la estructura social y comercial de la época, la fusión de pequeños talleres, se fusionaron pequeños talleres, se observó siempre la disminución de los costos, la automatización de las tareas, aumentó la demanda laboral, las jornadas laborales llegaban hasta las 12 o 13 horas diarias y las condiciones ambientales eran peligrosas e insalubres. La necesidad de llegar al objetivo y la hacía muy peligrosa e insalubre todo tipo de actividad, ¿verdad? En ese momento estamos hablando ya por los 1700, 1800, que había una necesidad de crecimiento en cuanto a cualquier distrito, a cualquier ciudad, un crecimiento importante. Inicio de una nueva era de los trabajos de organizaciones. Entonces vemos nosotros que al final del siglo XVIII, con la invención de la máquina a vapor y con su aplicación a la sustitución del esfuerzo humano y animal, el siglo XIX se genera un nuevo concepto del trabajo y la producción. Se ve ya de manera diferente el concepto de esfuerzo. Entonces, este cambio modificó al mundo occidental y realmente a todo el mundo, a lo largo de todo el mundo, pues tuvo un gran impacto en las organizaciones, que se veía, la optimización siempre se veía es disminuir los desperdicios y optimizar los procesos. En eso se basaba básicamente el concepto de administración, que se fue entendiendo en el transcurrir del tiempo, se fue entendiendo que debería ser más eficaz. Toda esta situación afectó a los pequeños talleres de corte artesanales, cualquier tipo de taller o empresa, que se vieron paulatinamente absorbidos, sustituidos por aquellos que contaban con capacidad financiera suficiente para adquirir nuevas máquinas. Entonces, el concepto de industrializar fue consumiendo a las pequeñas empresas. La progresiva organización favoreció el crecimiento de unas pocas organizaciones y la concentración de capital. Entonces, se crearon, no sé si es que llegaron a ver hay muchas películas que hablan de las organizaciones. Creo que hay una película que se basa en cómo nació San Pablo, la ciudad de San Pablo en Brasil. Fue un proceso de urbanización donde se designó ese lugar para poder industrializar. Entonces se fueron empresas, se urbanizó, se hizo todo un cronograma de trabajo de cómo iba creciendo, y finalmente San Pablo, una ciudad industrial hoy gigantesca, ¿verdad? Es muy conocida en el mundo. Al volverse el trabajo cada vez más mecánico, se propició la división del trabajo en labores progresivamente más repetitivas y simplificadas, así como la masificación de los trabajadores. Lo que se hizo es tratar de especializar en cada labor, que una persona solamente haga un tipo de actividad y tenía que ser especialista, qué sé yo. Si estamos hablando de obras civiles, solamente que una persona se especialice en levantar paredes, que otra persona sea solamente carpintero, que otra persona sea solamente vidriero y otra persona solamente sea plomero. Entonces lo que se buscó es la profesionalización con esto. Y dentro de todo esto, como había mucha necesidad, las malas condiciones de trabajo dieron lugar a las luchas sociales y a movimientos obreros. Ahí es donde se empezaron a crear los sindicatos. Las personas se juntaban entre sí con un fin común, que era sus beneficios. Entonces ahí es donde nacieron las luchas sociales. Esta situación tuvieron importantes consecuencias, como los nuevos tipos de organizaciones que hasta entonces no se habían conocido. Ejemplo, las grandes fábricas y los sindicatos. Una consulta. Ustedes, yo sé que muchos están trabajando en alguna empresa. ¿Quién trabaja en una empresa que tiene un sindicato, por ejemplo? Si alguien tiene experiencia o conoce a alguien o cómo funciona un sindicato. Nadie. Ok. Hacer un poco de historia.
eh, tener un poco de conocimiento, los sindicatos son buenos toda vez que se busca el bien común, ¿verdad? El bien para, para todas las personas miembros del sindicato, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Una opinión particular, ¿verdad? ¿Qué le pasó un poco a la Argentina, ¿verdad? La Argentina en su momento, todas las empresas básicamente tenían sindicatos y los sindicatos eran demasiado fuertes que trabajaban con muchos gremios de tal manera que era, el sindicato era negativo para la producción, para la empresa. Entonces lo que ellos buscaban era no el bien de la empresa, busca el bien de las personas, pero también tiene que buscar el bien de la empresa, que las personas puedan trabajar, que puedan trabajar de manera correcta, el tiempo correcto y que sean eficaces ellos dentro de su tiempo laboral dentro de la empresa, ¿verdad? Un fiel ejemplo fue eso, de que muchas luchas sindicales, muchos gremios hicieron que prácticamente las personas no trabajaran. O sea, para poder cumplir la labor de una persona se tenía que contratar 3 personas, ¿verdad? Entonces fue ahí donde un poco hubo el debacle económico también Argentina y consecuencia de otras actividades, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos la experiencia de compartir con otras empresas argentinas que vinieron acá a instalarse en Paraguay y era mucho el temor de ellos, era el sindicato, ¿verdad? Entonces por eso ellos que observaban como un paraíso también Paraguay, donde la gente tiene un concepto de trabajo, donde la gente quiere trabajar básicamente, o sea, la gente le gusta trabajar y trabajar bien, ¿verdad? Entonces, y no un concepto de mala intención con las empresas, ¿verdad? Eso es un punto de aparte nomás del tema de sindicato, ¿verdad? Bueno, todo esto surge el estudio de una nueva disciplina que es la administración. Sin embargo, el desarrollo de la administración fue muy lento, se empezó a entender el concepto. La gente entendió que debía de organizarse y administrarse de tal manera que la actividad que ellos realizaban podía ser más simple toda vez que ellos se organizaban, ¿verdad? Pero este proceso de conocimiento de administración fue muy lento hasta llegar al siglo XX, ¿verdad? A partir de este momento es que realmente se desarrolla y cobra importancia la administración y se convierte en una rama de estudio, como le dije yo, quizás nuestros padres, nuestros abuelos no tenían mucha importancia el administrador. Hoy los administradores, hoy los contadores son bien cotizados, son personas que se contratan, hay multinacionales que traen administradores de otro lado, hay paraguayos que se van como administradores de otra empresa, como otras multinacionales. Entonces hoy el tema del concepto de la administración propiamente es muy bien cotizado. Bien, a esta época hubo una transformación muy evidente del mercado del negocio, la tecnología y la economía mundial que sirvieron del marco de desarrollo de la teoría general de la administración. Entonces, básicamente, es un poco de historia de cómo fue creciendo el concepto de administración y la importancia hasta la fecha. Y un poco de antecedente de la teoría administrativa en el siglo XX, que surge la moderna teoría de la administración, y aparecieron 2 personas, ¿verdad? Que es Frederick Taylor, que lo que hizo fue desarrollar la administración científica, y Henry Fayol, la administración general e industrial. Estas 2 personas, tanto Taylor como Fayol, se les considera los padres de la administración. Ellos empezaron a observar de manera diferente que administrando y organizando lo que ellos disponían podía ser más eficiente, podían optimizar más los procesos. La administración científica con Frederick Taylor, reconocido como padre de la administración científica, su principal interés fue la elevación de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más alto a los trabajadores a través de la aplicación del método científico. Sus principios insisten en el uso de la ciencia, la generación de armonía y cooperación grupales, la obtención de la máxima producción y el desarrollo de los trabajadores. Básicamente esto es una definición amplia de lo que Taylor buscaba en su momento,
pero él decía que por eso tiene el concepto de administración científica, que utilizaban los métodos científicos, él buscaba el método científico. Él decía que las personas que se mueven de manera diferente, que hacen más eficaz tu trabajo, tienen que tener salarios diferentes. Y hasta la fecha, esto se aplica. Si ustedes van a cualquier empresa, qué sé yo, un ingeniero junior, vamos a suponer que tiene un rango de salario. Hoy se habla del rango de salarios. Para un mismo cargo pueden existir 2, 3 personas que tengan diferentes salarios con el mismo rol. Entonces hasta hoy se aplica esto, el tema de salarios, que tenga rango de salario, por ejemplo, un ingeniero junior que tenga rango de salario de 3 a 5 millones. ¿Por qué 3 millones? Porque de repente puede ser un junior que salió recién de la facultad, que no tiene mucha experiencia o que tiene poca experiencia, y de repente puede ser una misma persona que esté en el mismo cargo ya con 1 o 2 años de experiencia, ya sepa procesos, ya sepa cómo funciona la empresa. Entonces esa misma persona en el mismo cargo puede estar ganando el tope máximo, ¿verdad? Y después el tema de incentivos, ¿verdad? Y se busca, y siempre con indicadores de producción, el que mejor rinde tiene mejor salario, y se buscó mucho el tema de la armonía, de hacer grupo de trabajo. Ustedes van a ver hoy que existen muchísimas entidades de empresas de recursos humanos que hacen actividades de recursos humanos. Por ejemplo, una actividad social, se van a una quinta, qué sé yo, a un lugar verde, a un lugar de esparcimiento, y trabajan un poco en el trabajo en equipo, si es que hay diferencia entre personas, se busca un poco la armonía. Entonces se busca de mentalizar a las personas cuál es el objetivo de la empresa. Entonces hoy el tema de la cooperación grupal se ve que es demasiado importante. Taylor se concentra en sus principios de administración científica. Entonces, ¿qué es? Aplicar el método científico para mejorar los métodos de producción en el taller, principalmente a través de estudios de tiempo y movimientos. Su método científico se basaba en el concepto de tiempo y movimiento, cómo la persona se movía. Él lo que hacía era observar, era un gran observador, y él observaba cómo en un proceso una persona desarrollaba sus actividades. Ustedes llegaron a ver esa película de un poco la historia de McDonald's, que habla de Hambre de Poder, creo que se llama la película. ¿Llegaron a ver esa película ustedes? ¿Quién vio? Hace un año. ¿Y qué vieron de la película? ¿Qué rescataron de la película? De lo que pudieron observar, ¿qué rescataron? Para mí fue principalmente la ambición de McDonald's. Disculpame, te escucho poco. Para mí fue principalmente la ambición de McDonald's, y que iba a hacer todo para llegar a donde querían. Ok. Otra cosa que hayan observado que le pareció interesante en la película. ¿Alguien más vio? Como le dejó a los hermanos prácticamente. Ok. Otra cosa que hayan observado que le pareció interesante. Entonces hacer tarea para el fin de semana mirando esa película. Básicamente no era la parte negativa que yo quería que observen, ¿verdad? Era esta persona que finalmente concesionó de los Donald. ¿Qué hizo? Y quiero que vean, o sea, si es que vieron la película, que vuelvan a ver, y si es que no vieron, que vean con atención, ¿verdad? Y vean un poco el concepto de administración científica dentro de ese proceso. ¿Qué hizo esta persona? Esta persona lo que hizo fue observar los movimientos de las personas. Qué sé yo, él dibujó, se fue a un estacionamiento, se fue a un campo, y él dibujó cómo era el proceso de hacer las hamburguesas. Entonces él observó, qué sé yo, que primero
se fritaba la carne, después se cortaba, qué sé yo, el tomate, después le ponía la mayonesa al pan. Había un proceso que no tenía una secuencia. Entonces, él con su observación que hizo, él dice, no, primero se tiene que, qué sé yo, cocer la carne, después cortar el pan, ponerle la mayonesa y todo el proceso. Y cada persona tenía que hacer un solo movimiento. O sea, una sola persona tenía que solamente cocer la carne, otra persona solamente tenía que cortar el tomate, otra persona solamente cortar el pan y la otra persona solamente poner la mayonesa. Y la mayonesa se ponía un cierto gramo de tal manera que siempre el sabor, se estandarice el sabor. Entonces él tenía, esta persona que concesionó finalmente a los hermanos McDonald tenía un concepto demasiado claro de los tiempos y los movimientos. Él decía que tenía que ser eficiente y eficaz en todo el proceso. Entonces lo que él buscaba era optimizar los tiempos. Él decía que una persona tiene que venir a pedir y en menos de 90 segundos o 100 segundos, 110 segundos, debería ya tener la hamburguesa en su mano. Y qué sé yo, empezaron a hacer pruebas, le salía 150 segundos, 180 segundos, y después fueron optimizando, fueron mejorando, trajeron máquinas, industrializaron, en vez de que una persona esté cortando, se hizo otro tipo de proceso. Entonces, quiero que miren esta película este fin de semana o cuando pueda, cuando tengan tiempo, ¿verdad? Y miren este concepto de administración científica, que esta persona, aparte de lo quizás lo ambicioso y lo visionario que era para su momento, hoy McDonald's es algo demasiado grande, ¿verdad? Es conocido mundialmente. Tenía una visión bien clara a dónde quería llegar a esta persona, pero él tenía también un concepto bien claro de lo que era el método científico de los estudios de tiempo y movimiento. ¿Está? Entonces, le invito a mirar esta película, que es realmente demasiado interesante como concepto de administración. Continuamos. Taylor fue el precursor de la denominada escuela cuantitativa o matemática. Se basó en la concepción del hombre económico, solo busca satisfacer las necesidades. Dentro de todo esto, esta persona Taylor planteó 4 principios para conseguir la iniciativa, el trabajo arduo, la buena voluntad y el ingenio del trabajador. ¿Qué es lo que él quería conseguir con todo esto? La iniciativa, no solamente la que las personas se vayan a cumplir sus 8 horas, sus 6 horas laborales, que la persona se vaya y tenga iniciativa, que estos tiempos que él le toque estar dentro de la empresa que sean eficaces, que exista buena voluntad por sobre todo y el ingenio del trabajador, darle la oportunidad al trabajador también para que pueda opinar, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo Taylor? ¿Cuáles fueron sus 4 principios? Estudiar cada tarea creando una ciencia de ella para hacerla mejor. Era especializarse. Si uno solamente cose hamburguesa o cocina hamburguesa, tenía que ser el mejor cocinando. Si es que vos tenías que saber perfectamente, por ejemplo, la receta de comida dice tener, qué sé yo, el horno a 180 grados por 10 minutos, introducir, qué sé yo, la pizza y al cabo de 7 minutos sacar y sale perfecta. Entonces, era esto, ¿verdad? Estudiar cada tarea y tener una ciencia de ella para hacerla mejor y estandarizarla. Perdón. El trabajo debe ser bien seleccionado, el trabajador debe ser bien seleccionado y adiestrado. Eso es una visión ya que uno tiene como administrador, ¿verdad? Eso es lo que yo le dije en clases anteriores, que ustedes como administradores van a ver quién es mejor levantando pared, quién es mejor rompiendo piso, quién es mejor colocando ventanas. Entonces, ustedes van a tener un grupo de personas que ustedes van a tratar de observar quién es mejor haciendo qué cosa. O sea, ustedes, hablando de fútbol, ustedes son el director técnico y tienen que colocar uno al defensor, otro mediocampista y otro delantero. Eso va a ser la tarea de ustedes como administradores. 3. El personal directivo debe colaborar con los trabajadores para que el trabajo se haga según sus ciencias, sistema de control, que el administrador, que todo el personal directivo no solamente tiene que estar exigiendo, sino tiene que estar apoyando, qué sé yo. Si necesitamos 100 bolsas de cemento y 1000 ladrillos para mañana a las 7 de la mañana, esos elementos tienen que estar disponibles para ese momento, para esa fecha, para
para que pueda existir una armonía entre todos los grupos, ¿verdad? Y división del trabajo y responsabilidad entre los trabajadores y los administradores, que no se solape las actividades y la responsabilidad. No, eso era tu responsabilidad, no es tu culpa, ese a mí no me corresponde, eso no tiene que existir. O sea, los roles tienen que estar bien claros. Por eso que se crearon manuales, los roles donde cada persona dice, esto te corresponde de acá hasta acá, y a partir de acá hasta acá y a la otra persona. Entonces, esto fue un poco lo que Taylor planteó en su momento y hasta ahora es muy eficaz. Si vemos un poco de historia, todo esto empezó con Taylor y vemos unos representantes de la administración científica, pero el que siempre sobresale es Taylor. Su objetivo principal consiste en eliminar el desperdicio y las pérdidas. Eso es categórico de optimizar. Con su método de ciencia, con su método matemático, él buscaba eso. Para ello determinar en forma científica los mejores métodos y técnicas para realizar cualquier tarea y seleccionar, capacitar y motivar a los trabajadores. Era un paso muy importante también hacer que una cuestión motivacional, si se quiere llamarla así, o psicológica, es cómo hacer que esa persona que, como yo le dije a usted, cómo hacer nosotros a esa persona que se levanta a las 4 de la mañana de su casa, sale a las 5 de la mañana para poder llegar a las 7 en el trabajo, ¿verdad? Y qué sé yo, vino parado 2 horas o 1 hora y media, vino el colectivo, tuve que caminar otra de 10, 15 cuadras. ¿Cómo hacen ustedes para poder hacer que esa persona rinda lo que tiene que rendir dentro del horario laboral, ¿verdad? Es algo muy profundo todo esto. Usted te dice, no, yo estudié matemáticas, yo estudié cálculo, y quizás sí, ¿verdad? Quizás sí es cierto eso. Muchos van a ir a ser calculistas, otros van a ir a ser administradores, pero también le aseguro que muchos van a ir a estar ahí al frente de batalla con personas, ¿verdad? Con personas trabajando, ¿verdad? No es una máquina que le da un enter y te hace todo el proceso, ¿verdad? Son personas que tienen sus días, que tienen sus problemas familiares, problemas económicos, qué sé yo. Entonces ustedes, independientemente de toda esa situación, tienen que hacer que estas personas trabajen y sean eficientes. También siempre puntualizando el énfasis en las tareas, que cada persona es la especialización, y el nombre de esta escuela obedece al intento de aplicar los métodos de la ciencia y los problemas de la administración. Era mucha observación era esto. Las principales técnicas científicas aplicables a los problemas administrativos son la observación y la medición. Para Taylor, la organización y la administración no deben estudiarse y tratarse científica y no empíricamente. Ustedes vieron también la serie, me imagino que habrán visto también la serie de Pablo Escobar. ¿Vieron la serie? Sí, bro. ¿Qué hizo Pablo Escobar cuando arrancó todo el proceso, cuando él empezó a hacerse cargo de los panes? ¿Qué es lo primero que él hizo? Pablo Escobar es una persona muy observadora, fue una persona muy observadora, en la cual él también tenía un concepto bien claro de la administración. ¿Qué hizo? No sé si se acuerdan de la serie, esa parte de qué es lo primero que él hizo con los panes. Bueno, él, ya para hacerle más simple, ¿verdad? Lo primero que él hizo, el tema de los panes, fue estandarizar. En los panes venía 1 kilo 100, 1 kilo 100, 900 gramos. Él lo que hizo primero es hacer panes exactamente a 1 kilo. Quizás él no tenía, viste que muchas veces algunos somos más idóneos, qué sé yo, en tal tipo de sistema. Hay algunos que, para algunos, que la física es mucho más simple que la matemática. Hay muchos que son más hábiles en álgebra y en otras cosas, ¿verdad? Entonces, Pablo Escobar sabía que tenía una deficiencia, pero él sabía que era muy hábil con el peso. Él tenía una habilidad con el peso. Él simplemente con levantar la mano, levantar un peso en la mano, sabía que tenía 1 kilo, o tenía 1,5 kilos, o tenía 2 kilos, qué sé yo. Algunos
algunos de ustedes quizás desarrollen la habilidad de decir, simplemente con mirar un objeto, pueden decir que tiene, qué sé yo, 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros, tiene esa habilidad, ¿verdad? Porque fueron desarrollando. Ahora, Pablo Escobar, ¿qué fue lo que hizo? Él estandarizó y puso todo a 1 kilo. Entonces él sabía que 10 panes tenían que pesar tanto, y lo mismo la plata. En la plata, cuando a él se le pagaba, él la plata nunca contaba la plata, pero él, ¿qué hacía? Pesaba la plata. ¿Por qué? Porque tenía el concepto bien claro del kilogramo. Entonces, él, dentro de este proceso era la estandarización y cómo es la forma de control. Claro, porque él sabía que le iba a llevar mucho tiempo contar, qué sé yo, un bolsón de plata. Entonces, pues lo que hacía era simplemente era pesar. Entonces, todo el proceso, estamos hablando de la observación y cómo medir eso, ¿verdad? Entonces, es también otra, en este caso es una serie que es demasiado interesante, que aplica conceptos de administración, ¿verdad? Entonces, también le invito que vean también esa parte, ¿verdad? Entonces, la improvisación para nosotros no debe ser lugar a la planeación y el empirismo a la ciencia. Por eso necesariamente tiene que estar por lo menos en gran parte planeado. Claro que va a haber imprevistos, y eso ya un poco con conciencia hay que tratar de solucionar. Claro que también tiene en cuenta también el empirismo, ¿verdad? Que es la experiencia y cómo solucionarlo. Taylor se preocupó más por la filosofía que exige una revolución mental tanto por parte de la dirección como de los obreros. ¿Cuáles son algunas de las habilidades de enfoque? Claro que también a medida que se fueron evolucionando, se dieron cuenta que había puntos negativos. ¿Y cuáles son los puntos negativos o las debilidades de enfoque? Que los autores de la administración científica fueron los precursores de la teoría general de la administración y sus principales aportaciones tuvieron vigencia hasta nuestros días. Sin embargo, han sido criticados por las razones siguientes. ¿Cuáles son las razones? Su mecanicismo. Estudiaban las tareas específicas de cada trabajo sin considerar el operario, visto como parte de la máquina. Especialización excesiva del trabajo, estrés, aburrimiento y desmotivación. Muchas empresas, qué sé yo, por decirle una fábrica de gaseosa, cerveza y líneas de producción que una persona solamente hace una actividad y él se especializa en solamente eso. Y el punto uno es, van a ver ustedes que muchas empresas, generalmente las grandes empresas, las multinacionales, todas las personas tienen un código, ¿verdad? Son códigos, qué sé yo, número 1, número 2, número 3, número 4, y realmente se le considera a la persona como un punto más dentro de la estructura y no como persona, ¿verdad? Eso ya va a quedar a cargo de usted como administradores, humanizar un poco más eso, ¿verdad? Existe eso y hasta la fecha existe y va a seguir existiendo, ¿verdad? El enfoque incompleto de la organización consideraba un sistema cerrado, aislado del ambiente que lo rodea. Tampoco eso era correcto. No es un sistema cerrado, tiene mucha relación. Eso es la importancia de que pueda ocurrir con la vida, con la estructura, con las personas, ¿verdad? Que también hace parte de todo esto. Pero cuál también fue un poco las debilidades, pero cuáles fueron las principales aportaciones de la administración científica. El concepto de administración como ciencia, debido a que usaba métodos científicos, en especial la observación metódica y la medición. Una observación, cómo optimizar un proceso y una forma de medir. Al poder medir nosotros un proceso, al poder medir, entonces poder comparar, sabemos si estamos bien o estamos mal, ¿verdad? Y concepto de la eficiencia, considerada como la correcta utilización de los recursos disponibles para producir. Con lo mismo, tratar de hacer más. Estamos hablando de eficiencia. También el estudio de tiempos y movimientos. El sostén de toda esta persona que hizo el análisis. Entonces fue el análisis de la forma como realizan los trabajos los operarios para aumentar su eficiencia, reducir errores y desperdicio. La división del trabajo y la especialización, que indica que debe hacerse cada trabajador, y el aumento de la eficiencia al enfocar a cada operario en una sola actividad.
Van a ver también ustedes dentro de todo lo que es sistemas de trabajo y el conocimiento del tiempo y movimiento. Realmente después de esto, después de allá en el siglo XX ya, los japoneses fueron los que revolucionaron totalmente estos sistemas, tanto de tiempo, de trabajo y especialización. Eh, Antes, no sé si ustedes son jóvenes ahora ya, pero antes, qué sé yo, si su papá o su abuelo tenía un 0 kilómetro y llevarle a un service a la concesionaria era ir a dejarle para hacerle un cambio de aceite y cambiar los 3 filtros. Era prácticamente una semana, era una semana porque llegaba el vehículo, se estacionaba atrás, después no había una forma de recepcionar correctamente la ficha del vehículo. Eh, Se le verificaba por kilometraje y después pasaba, no había los repuestos correspondientes para poder hacer los mantenimientos, se mandaba a traer de otra sucursal y así pasaba una semana, ¿verdad? Hoy en día este concepto y nació con los japoneses, básicamente era disponer absolutamente todo, o sea, una sola persona debería hacer todo ese mantenimiento y hoy cualquier concesionaria, por darle nombre, Toyota, Nissan, Kia, eh, cualquiera de estas concesionarias le hacen el mantenimiento en la hora y media. Creo que Nissan lo tiene una propaganda que te dice que te hace el mantenimiento en hora y media, que te dan una sala de espera para hacer el servicio. Kia creo que revolucionó más todavía y te dice, qué sé yo, te llaman los ya te dicen, su kilometraje está llegando, señor, y dónde lo podemos hacer, y te envían un móvil taller que te hacen el mantenimiento en tu lugar de trabajo. Entonces, estos conceptos fueron mudando, ¿verdad? Fueron el concepto de ver los movimientos y los tiempos y la especialización, ¿verdad? Entonces, hasta la fecha estos fueron creciendo, fueron desarrollándose. Producción en serie, al planear las tareas específicas de cada trabajador especializado y estructurarlas en una línea de producción. Eso se observa toda la producción en serie en lo que son líneas de producción. Se arranca la máquina, se hacen las pruebas y después de la máquina no para, se hacen miles y miles y miles de productos. Pago mediante incentivos y premios. Hoy van a observar ustedes mucho si algunos están trabajando o algunos están en búsqueda de trabajo. Van a ver ustedes que dicen salario acorde al puesto, incentivos, premios. Van a ver que muchas personas son comerciales y se le paga premios en función a su producción, que sería ventas. Quizás también muchos también ustedes como profesionales también salgan sean comerciales también, ¿verdad? Qué sé yo, no sé quién sabe si terminen vendiendo generadores o otro tipo de equipos mecánicos, electromecánicos, que también hace parte de nuestro conocimiento, ¿verdad? La estandarización, con ella se busca que la máquina, el equipo y las condiciones de trabajo fueran lo más homogéneas posible siempre que se fuese a producir algo. Se buscaba siempre la calidad, la estandarización. Supervisión de funciones implica que cada supervisor se especialice en un área de trabajo específica. Básicamente perfeccionar cada etapa, ¿verdad? Y básicamente el concepto de la administración, ¿verdad? Que el principio de la administración científica es la de planear para no improvisar y realizar el trabajo, la preparación, generar condiciones adecuadas organizando el trabajo, el control, supervisar que todo se hiciera según lo previsto, y la ejecución implica la disciplina de la realización del trabajo. Básicamente el principio de la administración científica era estos 4 procesos, ¿verdad? Que hoy en día es los procesos de la administración. Y tenemos un caso, un poco para debatir. Este caso nos muestra cómo las empresas se van obligadas a ofrecer sus productos con la mejor calidad y al menor tiempo posible para mantenerse competentes. KFC utiliza los principios de la administración científica para mejorar la calidad. Como le dije, son empresas de comidas rápidas. Esta empresa es propiedad de PepsiCo, tiene más de 5.000 sucursales, tiene ventas anuales mayores a $3.5 millones y sirve a más de 600.000 clientes cada año.
En nuestro caso, el negocio de los restaurantes de comida rápida es cada vez más competitivo, por lo que solo aquellos que puedan ofrecer servicios rápidos y de calidad son los que permanecen en el gusto de los consumidores. Entonces, ¿qué hizo? Para lograr este propósito, aplica en sus operaciones las teorías clásicas para ser eficiente en su modalidad de autoservicio. Se, se entrenó a los empleados en el uso de los estudios de tiempo y movimiento y las gráficas de Gantt. Se analizó el tiempo que los clientes tardan desde la llegada a su carro, revisar el menú hasta que salen. Y como resultado de estos estudios se hicieron modificaciones significativas, qué sé yo, o sea, no sé, una máquina que haga la parte de freído mucho más rápido, qué sé yo, un poco de optimizar. Y como resultado de estos estudios se hicieron modificaciones significativas, ¿verdad? Se cambiaron las rutas de producción y siempre se implementaron tiempos estándares para la realización de las tareas. En total, desde que uno llega con el carro, mira el menú y sale el pedido, sale, no termina, no tiene que ser mayor a 90 segundos. Es básicamente lo mismo. KFC aplica a lo que había hecho McDonald's, ¿verdad? McDonald's en su momento, el que concesionó lo que era McDonald's, ¿verdad? El concepto básico de lo que es la comida rápida. Hoy en día, básicamente todos estamos apurados, todo es tiempo, o sea, todos estamos contra el reloj. Entonces, siempre hay que buscar oportunidades donde hay desafíos, en este caso el desafío, las personas, la falta de tiempo. Entonces son estos más que nada son oportunidades, ¿verdad? Bueno, básicamente es esto, la clase de hoy. La próxima clase vamos a ver la teoría clásica, la teoría que le sigue a la teoría científica de Taylor. Les invito a que vean la película esta de McDonald's, que es Hambre de Poder, sí que pueden ir para poder debatir un poco el concepto de administración de esto. Realmente es demasiado interesante, no solamente mirar, observar un poco hay muchas cosas negativas, hay muchas cosas positivas, ¿verdad? Pero con lo poco que vimos hoy, quiero que vean el concepto de la administración, cómo fue esta persona la que concesionó todo esto, cómo tenía la visión bien clara de todo lo que es movimiento y tiempo. Básicamente lo que planteó en todo momento Taylor. ¿Está? ¿Tiene alguna consulta? Estoy. Bueno, está hasta acá la clase de hoy. Y vamos a tratar de ir levantando casos. De antemano le voy a tratar de dar por lo menos siempre hay películas que nos puedan hacer observar un poco lo que es alguna cuestión administrativa, entonces para que podamos tener un poco algunos casos que conversar o casos prácticos de la vida real de ustedes, ¿verdad? Que entiendo que muchos están trabajando. ¿Está? Si no hay consulta, buenas noches y hasta acá la clase de hoy. Está, profe.